Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia que, si bien es sencilla, tiene una gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco, bueno, estamos transmitiendo desde la Casa de Marisela, ¿sí? Muchísimas gracias por permitir celebrar la ceremonia aquí con los hermanos que están aquí presentes en San Juan del Río, Querétaro. Bien, si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. De los presentes aquí o de los que están conectados en videoconferencia internacional. Sí, ¿se puedes acercar un poquito, por favor? Y aquí cerca del micrófono. Gracias, para que te escuchen. Sí, adelante. Sí, sí. Muy buenos días a todos. Mi pregunta es más que nada, ¿tiene algo que ver también la hora para hacer la ceremonia? Claro, sí. Sí. La hora tienes, bueno, la guía del iniciado es el sol, la luz, el oriente. Hacia el oriente, en la salida del sol, toda la naturaleza empieza a activarse. Sepámoslo o no, también la naturaleza interior. Y en ese momento hay que referirnos a la fuente de todo lo posible, que es lo que ha creado el universo, la obra. Esta es una tradición de los pitagóricos, de los antiguos toltecas, de los antiguos templarios y de muchas líneas místicas que antes o durante el amanecer hay un momento de despertamiento del alma. La luz es fría, no hay fricción y entra algo sutil en la condición humana. Por eso a esa hora se reconoce lo que realmente sucede. Cuando uno viene, por ejemplo, al Ara, que es el altar, uno puede venir a dos cosas: a reconocer quién ha creado todo, cómo se recrea y para qué se recrea. ¿Qué es lo que hacemos en el antenaje, en la ceremonia? O puede venir a buscar poderes y exigir poderes. Yo los he visto y los he escuchado. No, esa es otra línea. Va para otro lado. Uno viene al Ara y decir: gracias, a través de la tierra me permites descubrirte y descubrirme, a través del agua, a través del aire y del fuego. Y más allá, en tu interacción de lo que asciende y desciende de ti mismo, se da todo el plan de la vida. Gracias. Vienes a agradecer al altar. No vienes a pedir más. Y eso sucede en los humanos. Hay gente que quiere más y más y más. Y hay gente que está muy agradecido. El que está agradecido vive feliz y hace feliz a la gente que está a su alrededor. El que quiere más, pues nunca va a llenar. Y se va a quedar más vacío. Porque él no fluye ya por él nada. Cuando uno entrega lo mejor de lo que uno ha recibido, fluyen las cosas. Por eso el servicio impersonal y desinteresado es base y fundamento de nuestro trabajo. Pero sí importa la hora, el sol está en la primera casa, está en el ascendente. Y eso genera toda una luz en las cosas, pero se percibe en lo fino, en lo sutil, no en lo denso.
Es el momento de cambio de polaridad del oscuro a la luz. Ustedes pueden ver atrás de mí, se ve cómo la luz está desapareciendo en la oscuridad. Está ascendiendo. En nuestros antiguos toltecas, los sabios de los mexicas, ellos reconocían en Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Cuando amanecía y la luz y las flores se abrían, era Quetzalcóatl, que representaba la sublimación de la energía, que representa la serpiente transmutada. Y cuando dominaba la oscuridad, el espejo humeante de Tezcatlipoca, era cuando la oscuridad ganaba a Quetzalcóatl, y eso sucedía a diario. Era un rito cósmico. Ellos no tenían problemas, lo ubicaban y decían, pues bueno, es tiempo de Tezcatlipoca, es tiempo de Quetzalcóatl, y es recreativo, y así es la vida. No tenían conflicto así como en la cultura occidental del bien y del mal, sino sabían que había tiempos para el bien, para que floreciera todo, y tiempos de morir, y tiempos de todo. Entonces veían una visión completa del asunto, como el yin y el yang, que joven yang genera viejo yang, y el viejo yang genera joven yin, y vieja yin, y la vieja yin vuelve a generar joven yang, y todo se recrea. Una visión recreativa, generadora, autogestiva. A nosotros nos falta un poquito esa visión de autogestiva, que la vida es así. Casi siempre confrontamos las situaciones por el tema racional, sobre todo en Occidente. En el Oriente tienen otra visión de esa recreación, del mal, de la enfermedad y todo eso, lo tienen bastante. Y lo mejor es integrar las dos. Pero sí, la hora es importante. Es el momento que despierta todo. De hecho, los que conocen un poco de agricultura, ¿alguien conoce un poco de agricultura? ¿No? Lo básico. Es cuando las células de las plantas están abiertas, es cuando hay que fertilizar, cuando hay que regar. Es el mejor momento. Porque las células están abiertas. Ya el sol empieza fuerte, se cierra. Que no aguantan, entonces se vuelven nada más transformadores eléctricos, microvoltaicos, pero eléctricos. Pero ahorita están abiertos. Así que el alma también se abra. Esa es una tradición muy antigua y muy efectiva, porque es sincronizarnos con la luz. Esa es la idea. Algo más esta mañanita, aquí desde San Juan del Río, Querétaro. Muchas gracias por su amabilidad y hospitalidad. Sí, adelante, por favor. Gracias. ¿Tu nombre es? Ana Deni. Ana Deni. Deni. Me voy a checar. Mi pregunta va más encaminada en ¿cuál es el objetivo o la visión o qué se puede esperar de la era del Acuarius? Ándale, nada más eso. Bueno, está inquieta, quiere comerse toda la era ya. Y a ver a qué sabe. Está bien, está bien. Bueno, la era del Acuarius, junto con la era de Leo, es el complemento. Están haciendo que la humanidad despierte. Unos despiertan medio alocados, otros despiertan serenos. Unos traen un proyecto a largo plazo y otros pues al ahí se va. La era del Acuarius genera una altísima comunicación material, pero muchas veces perdemos por la comunicación material la comunicación interna. Estamos pendientes de lo que les pasa a otros, de lo que esto, exceso de información de afuera. Y el Acuarius trae dos ondas paralelas, así como lo de afuera, así como lo de adentro, así como lo femenino, lo masculino. Una ocupa un lugar arriba y otro un lugar abajo.
las leyes del cielo, el plan de lo que no se ve y que gobierna todo, porque el gobernador de todo el universo no se ve, ¿o sí? Pero se ve su orden, su inteligencia. Entonces hay que combinar, y el maestre de la Ferrier nos propone que es una era de síntesis. La mujer se había relegado solamente al plano instintivo, materno, conservar los territorios, las familias, etc. Y ahora la mujer está despertado, es un gran acontecimiento, y dice sí, esa función sí, pero las demás también. No estoy limitada solo a eso. Esa es parte de la era del Acuario, que la mujer encuentre su papel, su función en la sociedad, en la familia y consigo misma. Y no se trata de hacer funciones que no le tocan tanto, sino las que le tocan. Y que no las puede hacer otra persona. ¿Ya te vas? Sí, maestro. Ok, Pax. Hasta luego. Ándele. Muy bien. Entonces necesita encontrar cada quien las funciones orgánicas, psicológicas, espirituales. Y hay esa oportunidad para aprender, para saber. Porque la era es del saber. Pero saber no es inventar. Por ejemplo, ¿la ciencia inventa o descubre? Descubre. ¿El arte inventa o descubre? Descubre. Si le muevo aquí, esto parece esto. Si le muevo acá, parece esto. Descubre. Las tecnologías inventan. Las ciencias y las artes y la mística descubren. Leyes. Luz, claridad. Es un tema de descubrimiento. Entonces, en esta era del Acuario hay que distinguir los tecnólogos de los científicos o los sabios, los que están descubriendo algo más. Es una era para descubrir muchas cosas. Pero la tecnología a veces nos fascina y creemos que eso es lo importante, cuando lo importante es la ciencia que está detrás de la tecnología. Lo que pasa es que un científico descubre y luego viene el técnico o la parte tecnológica y puede usarlo para el bien y para el mal. ¿O no? La tecnología no tiene... Ahorita vemos el exceso, por ejemplo, de comercialismo. Es una era que bárbaro, como todo es comercial. ¿Cuántos productos pueden adquirir por Amazon? Millones. Bueno, otra cosa es pagarlos. Que te los manden a tu casa uno por uno. También hay excesos. Nos creemos hasta casi como dioses, que con un dedo, así como con los dedos ya podemos dirigir todo. Y no nos sabemos dirigir a nosotros mismos. Esas ondas no están paralelas. Está una muy preponderante y la otra no. Tenemos siempre que buscar esa síntesis, esta integración, funciones integradoras de la vida. Eso es lo que nos toca por desarrollar. Se exige que cada quien que se la arregle como quiere y cuando viva como quiera. Eso no es aprender de la vida. Ese es inventarte tu vida. Bueno, si lo quieres vivir así está bien. ¿Sí? Pero no quiere decir que vayas a encontrar lo que estás buscando. Porque la que está buscando siempre te ha regido. Son las leyes de la vida, las que te van a regir. Entonces, ¿para qué andas inventando cosas que no son? Técnicamente cosas posibles, pero que hacen daño. Ahorita, por ejemplo, todo el tema de alimentación. La tecnología de alimentos es tremenda, ¿o no? Y hay muchas cosas que por intereses comerciales hacen mucho daño.
también tenemos que aprender el daño que hace la soberbia y la autocracia en vez de un sentido de respeto a las leyes de la vida. Hay gente que ha aprendido a respetar las leyes, hay gente que ha aprendido a creerse el dominador de las leyes, ¿no? Pero esta era con las comunicaciones, con que se da uno, pues se destapan las cosas que antes estaban tapadas. Pero también la ignorancia sobre nosotros mismos. Esa es una gran tarea para la era del Acuario. Podemos conocer y vernos todos los YouTubes y podemos vernos no tanta cosa y podemos seguir igual de ignorantes sobre nosotros mismos, sin contacto, ausentes. Podemos ver bellísimos atardeceres y obras de teatro y lo que sea. Y nuestro teatro está cerrado. No siento, no percibo. Entonces la era del Acuario trae la búsqueda de síntesis, la búsqueda de integración, no de aislamientos, no de disfuncionalidad, sino de funcionalidad. Es una era de sabiduría. Para los que estén buscando la sabiduría, los que andan buscando placeres y darse el gusto personal, pues que se lo den, pero no le doy muy bien. Ahorita es muy fácil autodestruirse, ¿o no? Cómete todo lo que te venden, compra todo lo que te ofrecen, ¿ah? Consíguete hasta, en vez de mujeres, plásticos y bueno, y no vas a encontrar lo que estás buscando a ti mismo. Entonces, los preceptos por eso el maestro Laferrier nos invita a estudiar las grandes tradiciones de sabiduría y cómo integraron ellos esas funciones interna, externa, lo de arriba, lo de abajo, lo femenino y lo masculino, para intentarlo más conscientemente en estos tiempos. Fácil no es, pero esa es nuestra verdadera misión. Entonces, en la era del Acuario es una era donde se presentan oportunidades, pero de construirte o de destruirte rapidito. ¿O no? ¿Y dónde está? ¿Quién te va a decir por dónde sí, por dónde no? La conciencia. La que te dice, por allá va a pasar esto, por allá va a pasar esto, y le haces caso y entonces eres consciente. Porque a veces la información te dice, mira acá y acá, pero no le haces caso. Yo voy a hacer lo que yo tenga las ganas y se acabó. Ándale, no sabes en la que te estás metiendo. Si quieres meterte ahí está bien. Entonces la era del Acuario trae oportunidades grandísimas de universalidad o de anarquía. Cosa que parece contraria, ¿no? Y pues sí, son contrarios. Yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Yo soy quien soy y no me parezca a nadie, me cuadra el campo y el chiflido de esos hay. Y nos ponemos bien machotes, ¿no? Y luego, ay, ¿por qué me enfermé? Ay, ¿por qué no me va bien? Ay, ¿por qué se me acabó el dinero? Ay, ¿por qué no tengo amor? Ay, pues no. Se quiere comprarse el amor en estos tiempos. ¿Sí? Sí. Y te lo presentan con unas figuras, bueno, y resulta que no tiene nada que ver. O sea, la información puede ser manipulada, está más que claro. No es suficiente la información, necesitamos la experiencia y el discernimiento de saber bien para dónde va una cosa y para dónde va la otra. Y elegir lo mejor. O elegir lo peor, bueno, ya sabes a lo que te tienes. ¿Okay? La capacidad instintiva te hace reaccionar. La consciente te hace elegir, porque distingues a dónde va una cosa y a dónde va la otra. Si no tienes contraste, no puedes ser consciente de por qué y para qué estás eligiendo las cosas. La era del Acuario trae mucho, mucho despertar, pero hay unos que despiertan muy locos, hasta enojados con la vida. Sí he visto gente que se despierta contenta, serena, contempla, qué maravilla, otro día, ¿no? Hay gente que se despierta
¿Quién me despertó? Ay, que y refunfuñar, otra vez tengo que ir a trabajar, otra vez me controlan, tengo que poner la información y me registran cuando entro y me registran cuando salgo. ¿Sí me explico? Está a pelear con la vida. ¿Para qué despiertas? ¿Por qué despiertas todos los días? Sería una buena pregunta. Y de ahí empieza la historia, cada día. Bueno, ¿algo más? ¿Te contesten algo? Hay que integrar. Ese es la gran reto para el Acuario y la gran oportunidad. Hay muchas herramientas. Decía una autora, Alice Green, una maravillosa astróloga, que el tema del Acuario no es algo gratuito, que va a llegar la paz, va a bajar del cielo, va a llegar la armonía y el amor y todo el mundo se va a dar beso, abajo y papacho. ¿Ustedes creen en eso? No. Pero en esta era tenemos grandes herramientas para enfrentar los grandes problemas. Los problemas son más complejos. Sucede muy rápido. ¿Sí? Y hay mucho poder concentrado. Pero tenemos capacidad de resolverlos. El acuariano resuelve los problemas de su salud, de su estabilidad, con herramientas, con prácticas, con disciplinas, etc. Y es lo que vino el doctor de la Ferrer, traernos esas disciplinas, prácticas que nos puedan ayudar mucho a esa construcción de conciencia, esa recreación de la conciencia. ¿Ok? ¿Algo más esta mañanita? Buenos días. ¿Cómo es? Buenos días. Gracias. ¿Cómo es ese estado de conciencia de unidad? Ok, a ver, vamos por partes. Gracias. Te lo voy a hablar en dimensiones, porque se va realizando, no es un tema absoluto, es un tema que va gradualmente realizándose. En este momento, desde el ángulo material, tú estás allá y yo estoy acá. Podemos medirlo, 4 metros o lo que sea. Y es así, ¿no? ¿O no? ¿O es diferente? ¿No? Ahora, magnéticamente, tu magnetismo y el mío tienen afinidad o desafinidad. ¿O no? Están relacionados. Generamos ambiente entre los dos y entre todos, ¿o no? Una vibración, un estado magnético. Porque fluyen los fluidos, están fluyendo con intensidad o más suave, pero todos es una suma, una sumatoria. Entonces desde el lado magnético sí estamos más relacionados. Desde el ángulo físico, tú estás allá, yo estoy acá. Y ahí, pues estamos separados, pero estamos interactuando. El agua es comunicador. Fluyen las corrientes. Amable, gracias. El ángulo mental, tenemos que aceptar, estamos regidos por las mismas leyes, la ley de gravitación, las leyes eléctricas, las leyes las físicas. Si quieres dominar la naturaleza, obedécela. Pero hay que entender cómo se manifiesta y qué es lo que hay que obedecer. Pero estamos regidos por la misma ley, entonces ya ahí hay un principio de unidad, pero hay la libertad de acatarlas o no. Ir en contra de ellas y bueno, dolor. A favor de ellas, salud. Ya las leyes nos unen a todos, ya no es un tema personalizado. La tierra y el agua nos personalizan, el estado mental nos globaliza, porque son conceptos, son ideas, es inteligencia llevada al mundo, a la práctica, a la vida. Desde el ángulo espiritual venimos de lo mismo y siempre estamos en lo mismo.
En todos hay una latencia, un pulso que mantiene la vida. Hasta en los átomos, que los decimos inanimados, están latiendo. La ciencia nos dice que no están fijos como un sistema planetario, están así, expansión y contracción. Están latiendo, pulsando, como las mismas estrellas pulsan. Todo el universo expande y se contrae. Es el espíritu que manifiesta en la pulsación su recreación eterna. Ah, Chihuahua, entonces ya en el nivel espiritual, pues somos uno. Empezamos a percibir esa unidad dentro de todas las posibilidades de la materia. El universo, la versatilidad dentro de una unidad. Es el cuarto nivel. El quinto nivel es que todo es uno y siempre ha sido uno y será uno. Experimenta eso. Reconócelo y vive de acuerdo a eso. Ahí no está tan fácil. Es la quinta posibilidad, el quinto sol, el quinto reino, el estado del Hijo del Hombre. Cuando se vive, se siente más allá de las formas, que todo es uno. No está uno. Está, no. Ahorita tú estás allá, yo estoy acá en el estar. Magnéticamente estamos interactuando, estamos, no somos. Mentalmente estamos regidos. Espiritualmente somos y estamos. Es el puente, es el cuarto elemento. Pero el quinto ya se vive como estado de luz, se despierta el quinto cuerpo. El quinto cuerpo tiene que ver con ese estado de presencia eterna. Esa percepción de la eternidad en cada presente. Porque es un solo presente. Entonces, dependiendo los estratos, dependiendo los niveles de conciencia, la mayoría de la gente no pasa del estado físico. Y en todo caso percibe algunas cosas a nivel instintivo del estado magnético. Pero no, al mental no entra mucha gente. No. Por eso se ven las cosas pues como se ven. O sea, todo está aquí y es aquí, pero yo nada más percibo ciertos niveles y estratos de esas frecuencias, Si tú ves una onda, la ves así, ¿verdad? Desde el principio, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Longitud de onda, amplitud de onda, etc. Pero entre más fina, más rápido vibra, su frecuencia es más alta, llega un momento en que prácticamente crees que no, que es una sola, que no hay fluctuación. Dentro de la fluctuación tan pequeña, parece una línea azul. Son los estados superiores de la conciencia. Lo físico es muy grande, las ondas, densas. No quiere decir que no sean, deben de ser así, así deben de ser. Pero a medida que vas trabajando los estratos o niveles, vas descubriendo que en realidad las cosas cada vez son más unitarias. Hasta que las realizas en ti mismo. Y ya no es un tema ni mental ni físico. Eres uno identificado con ese uno, siempre, en la eternidad. Eso es una experiencia a la que aspira el yoga, a la que aspira el alquimista, conciencia de eternidad, etcétera, etcétera. Es la gran propuesta, pero ¿cuántos alquimistas llegaron a eso? Posiblemente muy pocos. ¿Cuántos místicos realmente llegaron a eso? Muy pocos. Pero hay que intentarlo, porque es el camino. No es así como que te vas a un aparatito y como me decía un amigo que era muy bueno, era especializado, un psicólogo especializado en feedback, en todos los temas de electroestimulación en diferentes frecuencias, sonidos y todo. Era muy bueno Rangel, Rangel, allá de Monterrey. Me dice, tú estás perdiendo el tiempo, Javier. ¿Y por qué? Pues
Pues porque el Buda tardó muchas encarnaciones. Yo con unos electrodos te los pongo, te pongo frecuencias y ya le hiciste. Ya te iluminaste. Te doy los grados alfa y los teta y no sé qué. Así de fácil. Sí. ¿Sabes qué? Lo fácil luego cuesta caro. Luego si me creo yo que ya alcancé algo y no tengo bases, me caigo y me voy a azotar. Muchas gracias, Rangel. Total, cada vez lo vi peor de carácter. Aunque te ponía sus electrodos y sus cosas para alcanzar las ondas. Es que el tema no va de afuera hacia adentro. El desarrollo de la conciencia va de la sabiduría, ¿de para dónde va? De adentro hacia afuera. Con la experiencia que concuerda, que se integra, que es coherente, es íntegra. Es como se puede empezar a percibir la unidad. Cuando todo te habla de lo mismo, porque todo es uno. La razón te divide todo para controlarlo. Esto tiene asa, tiene esto, tiene color acá, sí, pero todo te lo separa. Como un trabajo de un monje zen que le dice, mire qué bonita rosa, le dice a un discípulo. Y mire cuántos pétalos tiene y cuántas hojas tiene, y mire qué bonitas las hojas, los tallos, las espinas, el tejido, y lo empezó a describir todo lo que era la rosa. ¿Y usted qué me dice, maestro? Que te perdiste a la rosa. Te quedaste con partes, pero la rosa no son partes, es la rosa. Y esta es única. Y la que viste hace un momento ya no es la misma, es esta rosa. A veces desmenuzamos tanto que te pierdes la experiencia de integración. El gran proyecto para la cual es tener visión. Sí, puedes tener la visión de separar todo, pero tarde o temprano la experimentarás como única en cada instante, en cada pulso de vida. Y tú te actualizas o te quedas atrasado con tus condicionamientos. Esa es la gran elección de la cual quedarte atontado o despertar un día. Y con tus sueños y guajiros, ¿no? Que se dice, ¿no? Tus sueños guajiros y tus ilusiones de poder o de dominio, de felicidad. Y no eres feliz. No practicas la felicidad. Andas buscando la felicidad, pero no la practicas. Como decíamos, dime todo lo que quieras, pero ya te la perdiste. ¿Okay? Algo más esta mañanita, transmitiendo aquí desde San Juan del Río, parezco ya locutor. En este canal de diálogos. Aunque yo empecé con esto y luego me copió López Obrador y algunos otros. Pero bueno. Los mañaneros, ¿verdad? No importa, pues esa palabra no le pertenece a nadie, ¿no? Ojalá la practicáramos entre todos, ¿no? Bueno, ¿algo más? Bueno, maestro, me gustaría saber si la cultura maya, ellos siempre eran iniciados. A ver, sí. A mí desde muy niño me gustó estudiar a los mayas. Te estoy hablando de 8 o 9 años. Tenía un tío que era un maestro de eso. Tenía una biblioteca de lo más grande que se puedan imaginar. Y había leído todo, no era de que tenía colección de libros, había leído todo. Y tenía una sensibilidad muy grande, mi tío Alfonso Rubio. Él me ayudó, yo lo reconozco como un gran maestro para mí también. Y mucha gente lo reconoció como un gran maestro. Por su sabiduría y su humildad, era una gente sencilla. Y los mayas, para empezar, no todos los mayas eran sabios. Había brutos de ignorancia igual que acá. Había despistados y claro. Pero entre los mayas, una de sus grandes características fue el sentido místico.
estético. Y el científico también en la zona de Copán, en el sur. Tienen dos grandes periodos, uno que es antes del año 600, años antes de Cristo, como al año, perdón, es hasta el año 600 y el 600 antes de Cristo hasta el 600. Y después el 1200 en adelante, que se hacen una función toltecas, zapotecos, mixtecos y olmecas. Y se hace los temas de Yucatán. Antes vivían sobre todo en ciudades-estado, como Tikal y otras, Palenque y otros. Son los clásicos mayas. Lo otro ya es una fusión de varias culturas. Alcanzan otro nivel de expresión, sobre todo por la influencia de los grandes maestros toltecas. Que Quetzalcóatl, hablan de la migración de Quetzalcóatl o de estados de conciencia, que les llenó y les configuró una cosmovisión muy especial. Pero los mayas mismos hablan de la oscuridad y de la luz, del contraste. El maya en sí es una cultura muy elevada como global, pero había de todo, había malos y buenos, sinvergüenzas y no sinvergüenzas. Pero tenían una gran cualidad que también se tuvo en el mundo de los mexicas. Era el intercambio. Intercambiaban bienes como comercio. Intercambiaban cultura, intercambiaban espiritualidad, intercambiaban conocimientos. Y así todos crecían. Había un sentido de ciudades-estado, no había un imperio. Los mayas no fue un imperio, los aztecas sí. Pero la refinación del maya en su sentido estético es muy alta. Eran sobre todo místicos. Quetzalcóatl para los toltecas era el ascenso de la energía. Y para los mayas era Cuculcán el descenso. Eran místicos. Esperaban que la luz y todo bajara y les llenara su corazón y su vida. Como en todo, hubo personas que desvirtuaron las enseñanzas y otros que las vivieron, más pocos. Una cosa es ofrecer el corazón, darlo a la vida de donde viene la vida. Y otra cosa es andar sacando corazones para que se muera la gente. Es una distorsión de la enseñanza. Entonces, hubo épocas en donde el ofrecimiento del corazón y de lo más bello que te diera la vida, sus frutos, sus flores, sus mujeres, se sacrificaban ofreciendo lo mejor a los dioses, a la fuente, para agradarlos y que les diera más de eso. Y luego ya vino la desvirtuación, que empezaron a hacer sacrificios de personas. O sea, es el santo oficio del agradecimiento y el reconocimiento. Pasó a ser un acto de barbarie y un acto de... Entonces, en los mayas también hay épocas y hay momentos de sacerdotes de lo oscuro y sacerdotes de la luz. Juegos políticos y no. Hasta hace poco, bueno, hasta hace unos años, se pensaba que los mayas nunca tuvieron guerras internas. Cuando se descubre Bonampak, se descubre que sí, llegaron a tener algunas guerras por dominios y política y todo, pero no siempre fue así. Ellos partían del principio de An Lakesh en Lakesh. O sea, tú eres yo mismo, yo soy tú. Tenían ciertas cosas muy finas de trato místico, casi yo diría similares casi al Islam. Muy finos en sus cosas, ¿no?
reglas sociales, reglas de trato, reglas a los foráneos. Eran gente que sentían esa armonía. Pero se habla también de momentos de crisis, de temas de salud, pero también temas de tipo político, por la cual abandonaron los centros ceremoniales. O sea que hubo corrupción también. Pero la cultura y lo que abarcaron y como transportación la selva es una aventura impresionante. Cómo se orientaban, cómo construyeron esos caminos de piedra internamente en la selva, que es peligrosísima en todos los sentidos. No solo los animales mamíferos, que bueno, pues hay jaguares y hay de todo, sino los bichos, los moscos, las arañas, las víboras. Métete ahí para que veas lo que es bueno. Lo que pasa es que ellos desarrollaban una sensibilidad y un manejo de todo eso impresionante. O sea, el maya tuvo momentos de esplendor increíbles como cultura. Y era una cultura de intercambio, no fue un imperio. Eso es importante aclararlo. Entonces sí, pero no todos los mayas eran iniciados. Unos fueron iniciados en lo oscuro. ¿Me explico? En el dominio, en el poder, el mismo tema de la corrupción, de el orgullo, la ambición y la soberbia se da en todas partes y con cualquiera de nosotros. ¿Sí? Entonces sí, los mayas es una gran cultura, pero no se le conoce tanto por su aspecto bélico. De hecho, todavía a mí me tocó ver, yo fui en los años 70 ya a Yucatán y a la zona de la Ribera Maya, no había nada. No es lo que es ahorita, es increíble. Y había una regla social muy particular entre los bochitos, entre los descendientes de mayas con sus cabezotas, o sea, las descendientes de mayas, pero es como parte de una cultura que continúa en costumbres. Tú podías discutir con una persona y gritar y lo que fuera, pero nunca podías tocarlo. Era muy extraño que una persona golpeara a otra. Eso es raro, ¿eh? Las culturas humanas. Agresión verbal, pero no física. Nunca física. Era expulsado de la comunidad. Era una cosa que nunca podía suceder. Todavía como costumbres de esa sabiduría que venía de la Lakish y Lakish, ¿sí? Que todavía toda la gente allá la sigue diciendo. Yo soy tú y tú eres yo. Era como ciertas prácticas que quedaron sumergidas entre todo lo que se fue perdiendo. Fray Diego de Landa, un obispo ahí que de Yucatán, hizo un destrozo y medio de la cultura que habían legado los grandes balams, los grandes sabios de antes. A tal grado, porque fue una de las grandes genocidios culturales más impresionantes. Todo por el celo de instaurar el amor del Cristo. Hay de todo. Se arrepintió, hizo un libro intentando de lo que quedó, las antiguas cosas del Yucatán. Y ahí trató de recopilar lo que había destruido y ya no podía armarlo. Perdimos mucho de lo escrito y lo expresado por los mayas, por esa ambición de conquista, de soberbia. Y comprendió que había hecho un genocidio y se arrepintió. Fray Diego de Landa. Pero pues ya lo he hecho. Entonces, hay muchos aspectos. Lo que tenemos como el Popol Vuh y el Chilam Balam son muy, hay que conocer los mitos. No se puede entender la lectura directa. No es racionalista, no es académica, es figurativa. Así eran las tradiciones de nuestras Antigua América. Todo era con monitos, con símbolos, con expresiones, más que con conceptos de academia. Y fue construido en el año ya después de la conquista.
sea que en realidad hay muchas cosas que desconocemos completamente de antes de la conquista. Lo que pasa es que se conservaron algunas cosas en tradiciones orales. Ahora, ¿y saben quién descubrió todos los glifos de los mayas? Un ruso. A base de una computadora muy rudimentaria que pudo hacer, pudo armar y le coincidió todo. Ese fue el primer descifrador de los glifos de los 13 en los 20 en sus ciclos, en sus 20 ciclos, en los 260 aspectos. Fue un ruso. Y fue a base de lógica y de armar lo que se sabía. Pero sí se perdió mucho. Esos momentos de auge, porque tuvieron sus momentos de crisis. Dígame una persona que no se ha enfermado alguna vez en su vida. Las culturas también hay momentos donde se deteriora la salud por intereses particulares en vez del interés global, que es la salud. La salud es cuando todo colabora para una sola causa. Entonces, eso es lo que le puedo así en breve hablar un poco de los grandes mayas, pero reconocer que en ninguna cultura todos son, hay pintos y colorados, ¿verdad? Se dice así, ¿verdad? Hay pintos y colorados. Bueno, pues creo que ya estamos en la hora, ¿verdad? Sí, ya me pasé un poquito también. Muchísimas gracias. Mañana estaremos transmitiendo desde Querétaro en esta gira misional que estoy haciendo con mucho gusto y con mucho cariño de todos los hermanos, de todos los amigos que volvemos a encontrarnos. Muchísimas gracias y un abrazo a todos que están conectados en esta videoconferencia de los diálogos. Pax. Un abrazo. Gracias, maestro. maestro. Y a todos los de San Juan del Río. Abrazo.